Y la otra clasificación respecto a las estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Y no solamente esto funciona, por ejemplo, para la matemática, ¿no? Un cuadro sinóptico, por decir, un cuadro comparativo, la técnica heurística, V de Gowin. Generalmente esta técnica, por ejemplo, la utilizan más en CIT, pero que en este caso las estrategias no son exclusivas de un área determinada, ¿no? Y tenemos una tercera que está, digamos, de mucho uso, que es los proyectos, que nos permite precisamente hacer un trabajo interdisciplinar, ¿no? Integrar diferentes áreas. El área de matemática creo que es el área que tiene muchas ventajas respecto al trabajo de estrategias. Si ustedes recuerdan, en los cuadernos, en los mismos cuadernos y en los manuales de los docentes del año 2016 al 2018, de tercero a quinto, por ejemplo, tenían este colorcito, ¿no? En los cuadernos y en los manuales, nosotros podemos encontrar el desarrollo de todos los temas con una estrategia específica, bien detallado, paso a paso. Y también, por ejemplo, hay otro grupo de textos que salieron a partir del año 2018 en algunas instituciones educativas y 2019 para otras, ¿no? Que en este caso decía, pues, resolvamos problemas. Los cuadernos de trabajo que salieron en este periodo 2016 generalmente al 2018, ya eso en internet, por ejemplo, están muy escasos estos manuales. En digital, ¿no? En digital. Yo los tengo de primero a cuarto. El de quinto no lo puedo ubicar. En este manual viene desarrollado, ustedes saben, y viene explicado cada una de estas estrategias. Entonces, para el día de hoy, lo que he hecho es lo que decía en el propósito de la jornada que nos convoca. Lo importante el día de hoy es reflexionar, ¿sí?, sobre nuestra propia actividad que tenemos nosotros como docentes, sobre nuestro actuar docente. Y en ese contexto, espero que este material nos pueda ayudar a hacer esa reflexión, ¿no? Respecto a las estrategias, ya he dicho que las estrategias no son exclusividad de un área, ni lo va a ser de exclusividad para una competencia. El laboratorio de matemática, por la misma terminología, se aplica en matemática, pero también el laboratorio que utilizan, por ejemplo, en CIT. El diseño, la explicación, los marcos teóricos son los mismos. Pero que por ejemplo, esta estrategia de laboratorio de matemática, por estudios que se han hecho, se ve reforzado, ojo, reforzado, cuando va acompañado de otra estrategia más, que es la toma de notas. Y esa toma de notas es lo que nosotros vemos en los estudiantes, cuando hacen sus anotaciones. Eso es, no es otra cosa. Pero esta toma de notas también tiene, pues, digamos, algunos niveles de aplicación. Esa toma de notas debe darse para que surja o se dé verdaderamente ahí ese nivel de aprendizaje, debe darse primero de manera individual y luego de manera grupal, compartida. Significa que el estudiante lo que ha anotado debe compartirlo con el compañero y explicarlo y recibir asimismo la explicación también del compañero. En el laboratorio de matemática, ¿qué es lo que se debe dar?
Ustedes lo han trabajado. Ojo, esta estrategia, todos lo hemos hecho en el aula, porque estaba en los textos, estaba en los cuadernos, perdón, en los cuadernos de trabajo. Entonces, los que ya tenemos, pues, algunos años de servicio, hemos aplicado esta estrategia, que iniciaba con la acción real, ¿no? Ese laboratorio debe convertirse en un espacio de experimentación. Y en ese espacio de experimentación, ¿qué necesita el estudiante? Manipular el material. Pero con el avance de la ciencia y la tecnología, esa manipulación no se queda solamente en manipular de manera física concreta, sino también se puede hacer a través de estos espacios virtuales, pues, ¿no? En Internet, por ejemplo, ustedes pueden encontrar algunos laboratorios matemáticos virtuales. Y me parece que acá está mi amigo, se me fue el nombre, amigo. Carlos Villar. Lo veo, por ejemplo, muy activo en las redes sociales presentando sus diferentes videos. Imagínense que todas esas experiencias que tiene Carlos lo pudiera sistematizar en un solo espacio. Vamos a suponer, digamos, en un blog. Se me ocurre, ojo. El estudiante ingresaría a ese espacio y encontraría una diversidad de propuestas, retos. Entonces, cuando se dice el trabajo con material manipulable, no necesariamente está ligado a esos materiales concretos, físicos, necesariamente, sino también hace referencia a lo virtual, ¿no? Pero cuando el estudiante va haciendo, pues, esa manipulación, va relacionándose con el otro a través del manejo de las expresiones matemáticas. ¿Cómo nos comunicamos cuando estamos en el laboratorio de matemática con el compañero, con los integrantes de mi grupo? Precisamente lo que dice ahí, incorporando el lenguaje matemático en todo lo que yo estoy haciendo. Pero también lo valioso de esta estrategia es que no solamente se queda ahí, ¿no? Sino que el estudiante debe explicar, debe compartir, debe expresar sus ideas. Pero esas ideas y ese compartir tiene que ser necesariamente con expresiones, con simbologías matemáticas. Para que al final, ¿qué ha pasado del manipular ese material, de conversar, de compartir con el compañero, de decir, de relatar, debe terminar necesariamente en una representación, representar todo ese trabajo de manera gráfica o simbólica, ¿no? Es decir, alejarse del material concreto para representarse de manera abstracta. Esa es la finalidad del uso del laboratorio de matemática. Y cuando nosotros trabajamos todo esto, hay un término que se utiliza también en esta competencia que a veces lo dejamos pasar desapercibido, pero que es importantísimo, que es la estimación. El estudiante necesita reforzar, necesita trabajar esos procesos de cálculo, ¿no? Esos procesos de estimar, que no es lo mismo de dar una respuesta exacta. La estimación es una aproximación, que igual, ¿no? Tiene una serie de etapas, que pasa de tener la operación aritmética, la operación que va a calcular, la operación que se va a realizar. Por ejemplo, se me viene a la mente 87 más 220 o 223. 87 más 223.
Si tú le dices calcular, el estudiante tiene que darte la respuesta exacta. Pero si tú le dices estima el resultado de esas cantidades, lo que te va a tener que hacer es darte un aproximado, ¿no? Es una aproximación. Y para ello, lo que tiene que hacer es una reformulación. El 87, por decir, lo puede aproximar a 90. ¿Sí? Y lo estaría aproximando por exceso. Y el 123, por decir, lo puede aproximar a 120. Y lo estaría aproximando por defecto. A eso se refiere el segundo punto, que es la reformulación. La reformulación. Y el tercer punto, o el tercer nivel, el tercer aspecto, que es la traslación, como su propio nombre lo dice, trasladar, llevar de un sitio a otro, movilizar las cantidades de acuerdo a la facilidad que tenga el estudiante. A veces nos resulta más cómodo movilizar cantidades que tengan, por ejemplo, 2 ceros para poder sumar de manera más rápida, ¿sí? O que tengan 3 dígitos, dejar a los de 2 dígitos y finalmente las que tengan solamente la unidad. Eso es la traslación. Y la compensación es lo que yo ya les decía, ¿no? Compensar. Si yo estoy subiendo del 87 al 90 y del 123 lo estoy bajando a 120, estoy compensando lo que acá me excedí con lo que en lo otro estoy disminuyendo. Y el cálculo, que vendría a ser pues ese proceso, ¿no? Ese proceso, digamos, de hacer las operaciones, desarrollar las operaciones para que finalice en la última etapa o en el último nivel, que es el resultado. Esto es lo que de repente podemos nosotros comentar respecto a esta estrategia de laboratorio de matemática, ¿sí? Y que los estudios nos indican que se ve más valorado, más interiorizado por los estudiantes cuando es acompañado de la estrategia toma de notas. Hay un ejemplo, y le decía que matemática es la ventaja que tiene. No sé si se puede visualizar el ejemplo, por favor, que dice ejemplo de laboratorio matemática, fase A, acción real. ¿Lo visualizan eso? Andrés. En el ejemplo de laboratorio matemática, esto lo he recogido de este cuaderno de trabajo de matemática de segundo, del año 2016. Entonces, esforzarnos por hacer más ejemplos, yo creo que sería en vano desperdiciar el tiempo. Lo que he querido el día de hoy es básicamente reflexionar y poder escucharlos a ustedes si en algún momento, cuando han estado desarrollando, aplicando, ejecutando, implementando este laboratorio de matemática, ¿cuáles han sido esas ventajas que han tenido? O de repente, ¿cuáles han sido esas dificultades, ¿no? Y es mucho más rica la información cuando yo lo comparto con el colega de mi institución educativa o con los colegas de matemática cuando tenemos a veces estas oportunidades de podernos reunir por áreas. Entonces, este ejemplo, ojo, no es creado por mí, por eso siempre ustedes van a ver en toda la información que yo presento, siempre cito de dónde saco. Esa es la primera, acción real. Lo que decíamos nosotros, ¿no? Es que el estudiante pueda analizar la situación problema y pueda hacer uso de los elementos matemáticos, de manipular, de preguntarse de qué se trata el problema, qué relaciones puedo establecer, qué indicios tengo. Generalmente, cuando los estudiantes ven un problema, leen un problema matemático, de matemática, ¿qué es lo que nos dicen?
Yo he trabajado en el colegio Mariano Melgar, ¿ya? Y bueno, está acá mi amigo Segundo, seguramente cuando ha ido a monitorear a los maestros de matemática, seguramente que ha podido percibir, ¿no? Ahí hay una cultura un poco, digamos, especial con los estudiantes. Y me ha pasado. Planteábamos nosotros la situación matemática, la situación problema, y ni siquiera se terminaba de leer. Algunos estudiantes ya me decían, profe, ya no lo entiendo, profesor. Ni siquiera lo leían algunos. Ahí hay una predisposición, fíjense, de parte de los estudiantes. Peor cuando empiezan a leerlo, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros debemos considerar. En la primera parte, el estudiante tiene que primero comprender el problema. En el año 2019, no me dejarán acá mentir, nuestro amigo, lo veo acá Segundo, a Carlos, cuando se dio ese taller respecto a estrategias. Hubo una estrategia ahí que era el parafraseo, ¿recuerdan? El parafraseo es que el estudiante pueda decir el problema en sus propias palabras. Eso nos ayuda muchísimo y tiene relación con esta fase de acción real. La segunda fase, que es la acción acompañada del lenguaje. Cuando el estudiante empieza a desarrollar, empieza a preguntar, empieza a construir el conocimiento, lo hace a través del lenguaje matemático. El 10%, ¿con qué fracción irreductible queda representado? Ahí hay un lenguaje matemático. ¿Qué cantidad del sueldo representa a la fracción obtenida? Lenguaje matemático. Y así todas, ¿no? El relato, cuando el estudiante va a comunicar, va a decir a su compañero o al equipo, al grupo, lo va a expresar en términos matemáticos. Y la representación final, que va a ser pues la abstracción de ese conocimiento inicial, que a veces nosotros lo conocemos como la matematización. Sacamos del contexto de la situación problema y lo representamos en expresiones y términos matemáticos. Eso es lo referente al laboratorio matemático. En la competencia relacionada con regularidad, equivalencia y cambio, una estrategia que también se utiliza mucho es la modelación matemática, ¿no? Esta modelación matemática, fíjense que cuando se define como un proceso cognitivo, porque sucede pues a nivel mental, ¿no? Los estudiantes trabajan full, 100% a nivel mental, pero que tiene que concluirse en algo más concreto, que es precisamente la construcción de ese modelo. Y ese modelo viene a ser una expresión o una función que te permite resumir, ¿no? Resumir todo o todas las situaciones previstas anteriormente. Para esta modelación se presentan 4 etapas. El estudio de la situación real, ¿sí? Y que en este estudio de la situación real, como su propio nombre lo dice, ¿no? El estudiante tiene que conocer esa situación inicial, tiene que describirla, tiene que manipularla, comprenderla. ¿Y eso cómo lo va a hacer? A través de preguntas, cuestionamientos que se tiene que hacer. Luego de esa primera etapa, entran los primeros indicios, digamos, las primeras tentativas de elaborar un modelo. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué relaciones se están estableciendo? ¿Con qué cuento? ¿Podrá ser posible de repente esta ecuación o esta otra? Acá todavía no hay nada definido, todo está como hipótesis.
Y de todo ese proceso yo debo ir seleccionando. Y eso es lo que nos sucede, por ejemplo, cuando nosotros planteamos una función. Ir eligiendo una que se ajuste al cumplimiento de todas las condiciones. Y elegir, en este caso, en la solución del modelo, ¿no? Solucionamos el modelo cuando presentamos ya una expresión de manera directa. En este caso puede ser una o varias, ¿ah? Una o varias. Pero que lo definimos en la cuarta etapa, que es la validación. En esta validación probablemente solamente una cumpla con todas las condiciones anteriores. Este es un ejemplo que lo he sacado de la ruta del aprendizaje. Probablemente algunos ya esto ni siquiera lo tengan, ¿no? Este es un material que desde mi percepción es muy valiosa para poder trabajar, porque hay ejemplos sumamente didácticos ahí, explicativos. Lo que necesitamos es ver los procesos, cómo se desarrolla. Y más adelante me gustaría también escucharlos sobre dos aspectos que probablemente nos llevarían a poder enriquecer nuestro trabajo en las instituciones educativas. Este ejemplo de modelación matemática parte primero por la descripción de la situación problema y pasamos al primer nivel, la primera etapa, que es el estudio de la situación real. ¿Qué tenemos, no? ¿Qué tenemos? ¿Qué características presenta esa situación? Y cuando digo qué características, me estoy refiriendo a esas características más relevantes, más importantes, que me pueden ayudar a mí a consolidar el modelo. Lo sacamos acá como aspectos o características y de repente también formulamos las preguntas, ¿no? El punto B es elaboración de modelos o propuestas, les decía yo, que no solamente es una, pueden ser varias, ¿no? Hasta acá todavía nada se descarta. Muy por el contrario, no todo es bienvenido. El tercer punto, acá sí ya vamos descartando ya, pues, ¿no? La solución del modelo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que cumple todas las condiciones? Y finalmente, validamos una sola función o una sola expresión. En la estrategia referida a movimiento, forma y localización, los esposos Van Hill hacen un detalle pues muy interesante para el estudio de la geometría. En el texto solamente encontramos las fases, ¿ya? Estas fases. La interrogación, la orientación dirigida, la explicación, la orientación libre y la integración. Pero no encontramos los niveles. Lo que se puede visualizar en los textos son solamente esta parte, las fases. Pero no lo podemos visualizar los niveles. Y miren, desde mi humilde experiencia, los niveles me parece que es la parte fundamental para que nuestros estudiantes puedan avanzar en el estudio de la geometría. No sé si les ha pasado a ustedes, bueno, a mí sí, que cuando, por decir un ejemplo muy sencillo, le pedí al estudiante que me determine el área, hallar el área de un rectángulo de 10 por 5, ¿no? 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Las respuestas que me daban algunos, y a veces yo me quedaba pues así asombrado, un rectángulo de 10 por 5, 10 metros de largo y 5 de ancho, me decían 30. Yo le decía, te estoy pidiendo el área. Profesor, 30. Yo le preguntaba, ¿qué cosa es área? Ah, profe, área es área. Mire, 10, 5, 10, 5.
Colegas, qué creen que pasaba por la cabeza de ese estudiante cuando se le pedía hallar el área y me daba 30 como respuesta? ¿Qué creen ustedes? Ya. Ujú. Muy bien, Carlos. Igual, o sea, comparto plenamente. Miren, ve, cuando nosotros tenemos ese tipo de estudiantes, ojo, que ya los recibimos así. Y lo que dice Carlos, o sea, ¿qué pasó en los grados anteriores? Van Hill nos dice, miren, nos pone un ejemplo, pero muy didáctico. Dice que el estudiante en la vida escolar debe pasar por todos estos niveles, o por lo menos llegar hasta el cuarto nivel, por lo menos. Pero sucede todo lo contrario, miren. El estudiante en nuestra realidad, el estudiante peruano llega básicamente hasta el tercer nivel y algunos llegan al cuarto. Son escasos, son raros los estudiantes que llegan al quinto nivel. ¿Y cómo lo explica él? Con un ejemplo muy, muy sencillo y muy didáctico. Nos dice, por ejemplo, van a suponer que el maestro de primaria, de cuarto de primaria, le enseña al estudiante qué cosa es un cuadrado. Entonces el estudiante de cuarto ya captó la idea, ya reconoce qué cosa es un cuadrado. Muy bien, el cuadrado es este, es la figura. Es la figura. Ya, ese cuadrado es parecido a una pizarra. Ese cuadrado es parecido digamos, a esa ventana. Ese rectángulo, ya, ese rectángulo es parecido a este borrador. Es parecido a esta mesa. Entonces, en este primer nivel, el estudiante relaciona, fíjense, la forma con algo. En cuarto, el maestro ya le enseñó al estudiante, ya le ayudó a que el estudiante pueda aprender a reconocer un cuadrado. Viene el maestro de quinto y en geometría hace una casita, dibuja una casita. Y en esa casa pone las ventanas cuadradas. Y le dice, pues, colorea en esta casa cuáles son, en este caso, las formas cuadradas. Y el estudiante lo pinta, pues, ¿no? Lo pinta la ventana porque es un cuadrado. Y hasta ahí llegó el profesor de quinto. El profesor de sexto viene y ya no le dibuja una casita, sino que le dibuja un tren. Y le dice, pues ahí colorea y pinta cuáles son las formas cuadradas, ¿no? Y cada vagón en la figura era un cuadrado. Entonces el estudiante pinta pues todos los vagones. ¿Qué pasó en cuarto? ¿Qué pasó en quinto? ¿Qué pasó en sexto? ¿En qué nivel está el estudiante cuando ingresa a primero y secundaria? Sigue estando en el primer nivel de reconocimiento, o sea, solamente reconoce nada más la figura del cuadrado. Entonces, para que esté en el segundo nivel de análisis, en el nivel de análisis, ¿qué tiene que hacer el estudiante? O sea, además de reconocer la figura, tiene que describir las características de esa figura. Por ejemplo, el cuadrado, ¿no? Que tiene 4 vértices, que tiene los 4 lados iguales, que tiene 4 lados, valga la redundancia, que tiene sus ángulos, que son rectos. Ya, esas son las características de un cuadrado. Entonces, si ya te dice las características, ese estudiante ya pasó del primer nivel de reconocimiento a un nivel de análisis. Y cuando el estudiante
Miren, no solamente te reconoce, no solamente te dice, te menciona, te describe cuáles son las características, sino que relaciona una con otras figuras. Por ejemplo, si le damos un cuadrado, le damos un rectángulo, le damos un trapecio, cuadrado, rectángulo, trapecio, los tres tienen 4 lados. Profesor, son cuadriláteros. Te está relacionando, te está agrupando, te está ordenando, te está clasificando. Ese estudiante está en el tercer nivel ya. Está en el tercer nivel. Por lo tanto, el estudiante ya no solamente te describe, sino que te relaciona, fíjense, esas características propias de un elemento con otros. Y de acuerdo a algunos investigadores, que el estudiante llega al cuarto nivel de razonamiento y deducción formal cuando ya puede inferir algunas propiedades más específicas. En geometría, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando nosotros observamos las figuras y vemos, miren, este segmento A es, digamos, igual al segmento CD, y en ambos segmentos están compartiendo un ángulo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el segmento AB, si es igual al segmento BC, entonces el segmento BC es paralelo, es perpendicular al segmento CD, por ejemplo, por decir, ¿no? Cuando ya está en ese proceso, está el estudiante en el cuarto nivel de deducción formal. Y nos dice que son muy raros, muy escasos, y efectivamente, eso pasa cuando tenemos nosotros un estudiante en el quinto nivel. En el quinto nivel el estudiante ya no necesita, ya no necesita, por ejemplo, tener su regla, hacer sus trazos, sino que eso lo hace pues a nivel ya abstracta, ¿no? Lo hace a nivel mental, muchos de ellos. Demuestra propiedades, hace uso de axiomas, de postulados. Los estudiantes, y acá me parece que mi amigo Segundo, cuando ha tenido la oportunidad, creo, de poder desarrollar algunos ejercicios, me parece, que venían en la ONEM. En el cuarto nivel, estimados colegas, que es el nivel ya el nivel nacional, las preguntas, ¿cómo son ahí? Te dan una sola pregunta y ¿qué te dicen? Demuestra. Demuestra, son demostraciones y todas son con, digamos, con propiedades, con teoremas, con axiomas. ¿Cuántos llegan a ese nivel? Son poquísimos los estudiantes. Fíjense que esos niveles son niveles por los cuales debe pasar un estudiante en la vida escolar. En la vida escolar. Entonces, cuando nosotros tenemos un estudiante que no diferencia lo que es el área de lo que es un perímetro, ¿en dónde se ha quedado? Está todavía en el nivel de reconocimiento, ¿no? Ni siquiera en el nivel de reconocimiento, o sea, no está comprendiendo, no está entendiendo. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que nos sugiere? Que los estudiantes no pueden pasar del primer nivel al quinto nivel o al cuarto nivel, así por decir, ¿no? Tiene que cimentarse muy bien los primeros niveles, que es el primer nivel de reconocimiento, tiene que reconocer de manera exacta, tiene que describir cuáles son las características de cada una de las figuras o de cada uno de los procesos o de las expresiones geométricas que nosotros vamos a trabajar. O sea, reconocerlas, describirlas, relacionarlas, compararlas. Ahí es donde nos recomienda trabajar duro, trabajar mucho, porque eso solamente se va a lograr en la medida de que el maestro pueda utilizar estrategias que sean pertinentes
Y una de esas estrategias, pues, es esta de acá, que él mismo nos propone, ¿no? Siguiendo sus fases de interrogación, de orientación dirigida y todo lo demás. Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me resultaba, como les decía, pues, insólito, ¿no? Que el estudiante no comprendía, y yo le echaba la culpa, que ¿por qué no lo entiende? Recién me doy cuenta, ya ha pasado algunos años, que no es culpa del estudiante, efectivamente, ¿no? Porque no hemos cimentado nosotros, como docentes de matemática, y acá yo me incluyo, no hemos cimentado bien esos primeros niveles, que tienen relación con lo que dice Carlos. O sea, desde las bases, desde los primeros niveles, inicial, primaria, cuando ahí tiene que darse, digamos, el trabajo más con material manipulable, cimentando ese primer nivel de la geometría, del reconocimiento, del segundo nivel, del análisis. Si esos dos niveles fueran trabajados muy bien en inicial y primaria, en secundaria creo que podríamos tener otros estudiantes, ¿no? Otro tipo de estudiantes. Bien, y respecto a las fases de interrogación de las preguntas, estas fases, por ejemplo, son las que se dan en todas las clases. Significa que si yo preparo un tema basado en el método de Van Hill, esa clase debe tener las 5 fases. Si el día de mañana yo preparo otro tema con este mismo método de Van Hill, igual, debe pasar por las 5 fases. Mientras que los niveles no, pues los niveles son únicos, ¿no? Son durante todos los años de vida escolar que tiene el estudiante. No puede retroceder del tercer nivel al primer nivel o al segundo nivel, salvo, bueno, alguna enfermedad, ¿no? Alguna enfermedad. Bueno, y en el texto nos plantea también un ejemplo respecto a este método de Van Hill, que seguramente ustedes también ya lo conocen, que está en la ruta del aprendizaje, referente a los triángulos, ¿no? La interrogación, preguntas, ¿qué tipo de triángulos observas? ¿Cuánto miden los lados de los triángulos? Y así, basado en lo que es la interrogación, muchas preguntas. La B, orientación dirigida, como su propio nombre lo dice, ¿no? Dirigida, el maestro es el que orienta, pero la participación del maestro acá debe ser bastante limitada, dar algunas pautas nada más, porque quienes deben trabajar verdaderamente son los estudiantes, ¿no? La explicación igual, acá la explicación debe darla el estudiante, debe formular el estudiante sus propios análisis, sus propias explicaciones. Y finalmente, la cuarta etapa, que es de orientación libre, no, perdón, la penúltima, que es de orientación libre, que este es el nivel un poco más complejo, ¿no? Nosotros, seguramente que ustedes también, salvo algunos, hemos demostrado el teorema de Pitágoras utilizando cuadrados construidos en sus lados del triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero honestamente, le soy sincero, nunca he hecho la demostración de que si es verdad o no que ese teorema se cumple si se construyen triángulos sobre cada uno de sus lados, como en esta parte, ¿no? O si se construyen hexágonos, o si se construyen semicircunferencias. No, por lo menos no lo he hecho yo. Pero que dentro de la propuesta de este modelo, el estudiante debería llegar pues en este nivel, en esta fase de orientación libre,
a desarrollar problemas de mayor complejidad. Y acá yo quiero recordar algo que está escrito en este libro que a mí me resulta muy interesante y yo los invito a que lo puedan revisar también, que este libro de Pedro Ravella. Pedro Ravella, por ejemplo, en la página 120 de su libro, que tiene como título ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula?, él es un pedagogo, es un especialista de matemática uruguayo, pero especialista, pero no es de matemática. Y no siendo de matemática, miren qué interesante cuando nos hace este comentario respecto a lo que son actividades auténticas, dice en matemática. Dice, todos sabemos que en un triángulo rectángulo en el que A y B son los lados perpendiculares entre sí y C es el restante, se da ¿qué cosa? Que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Es teorema de Pitágoras. Piensa en un minuto en el significado literal de esta propiedad. El área del cuadrado construido sobre el lado A sumado al área del cuadrado construido sobre el lado B es igual al área del cuadrado construido sobre el lado C. La cuestión a analizar es la siguiente. Eso es lo que nos plantea. La pregunta es, ¿necesariamente la figura a construir en cada lado del triángulo debe ser un cuadrado? Planteémoslo al estudiante. ¿Necesariamente debe ser un cuadrado? Pregunta 2. ¿Podría ser verdadera una versión más general del teorema? Podría ser. Por ejemplo, ¿es verdadero o no que el área de un rombo construido sobre el lado A más el área del rombo construido sobre el lado B es igual al área de un rombo construido sobre el lado C? Experimenten estas y otras figuras. A partir de los experimentos, ¿es posible proponer una versión más general de este teorema? Eso es, por ejemplo, una apreciación que él nos da y que nos dice que si nosotros hacemos esto, estamos trabajando pues una actividad auténtica en matemática. Y a veces confundimos, ¿no? Sí, estamos bajo un enfoque por competencias y no se debe trabajar el conocimiento, el contenido. Mentira. El contenido, el tema es un medio que me permite a mí el desarrollo de la competencia. ¿Verdad? Y nosotros como área matemática no podemos desligarnos del manejo y del desarrollo disciplinar. Entonces, ese desarrollo disciplinar tiene que ser lo que plantea pues Pedro Ravella como las actividades retadoras en matemática. Bien, y la última fase es la integración de todo el tema. De todo el tema, es decir, un resumen. El estudiante tendría que hacer ahí un resumen de todo lo que ha trabajado bajo este modelo de Van Hill, ¿no? Y finalmente, la estrategia que se ajusta mucho al trabajo en la competencia de gestión de datos e incertidumbre, que es la investigación estadística o en el texto del año 2016 al 2018 lo dice como investigación escolar, ¿no? Todos nosotros hemos pasado por hacer investigación. Todos nosotros conocemos algo de investigación. ¿El estudiante puede hacer investigación? Sí. Sí. A veces de repente peco yo de ponerme como ejemplo, pero lo hago porque no lo he hecho, quién sabe, del todo bien, pero he intentado hacer algo. En la 88036, Mariano Melgar, con los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, hemos aplicado lo que es investigación escolar para trabajar matemática. Ellos han tenido que elegir, ¿sí?, la situación problema
Ellos han tenido que elegir cuál es el tema que desean investigar. Ellos han planteado la situación problemática, que es la primera fase. Con apoyo del maestro de comunicación, mi amigo Guillén, Marcial Guillén, si en alguna oportunidad tienen, valga redundancia, la oportunidad de conversar, él dará fe, que hemos trabajado en esos proyectos integradores, ¿no? Tratando de integrar matemática con comunicación. Entonces, el estudiante, fíjense que elegía el tema, planteaba la situación problemática, que es la primera fase, y conmigo hacíamos la planificación, conmigo. Entonces, ¿cómo se iba a hacer? ¿Cómo se iba a hacer el trabajo? ¿Cuándo? ¿Qué tiempo? ¿Cómo se iba a recoger la información? Establecíamos un pequeño plancito y ese plan se ejecutaba, ¿no? Se aplicaban los instrumentos. Ahora, ¿quién aplicaba? ¿Cómo se aplicaba? ¿Cuántos aplicaban? ¿En dónde se aplicaba? Era el recojo de los datos. Ya estábamos en la tercera fase. Y en la misma institución, en la misma aula, los estudiantes pues pasaban por todas esas etapas, ¿no? Primero, por identificar pues una variable cualitativa, una variable cuantitativa. Si era posible pues seleccionar un muestreo, qué tipo de muestreo había, cuál era el más adecuado, cuál es la fórmula para el muestreo probabilístico. Ellos mismos sacaban, ¿eh? Ellos mismos sacaban. Claro, es que ellos solitos no. Siempre tiene que estar ahí, pues, la ayuda, el apoyo, la orientación del maestro. Cuando ya tenían los datos, se analizaban, pues, se interpretaban, se hacían los cuadros estadísticos, se aplicaban las fórmulas estadísticas. Y una vez analizado, interpretado, valorado, se establecían las conclusiones. Y no terminaba acá. Terminaban haciendo un pequeño informe, y ese informe era sustentado. Y en alguna oportunidad lo mencioné también. Me parece que en un taller lo mencioné, que en esa época se daba pues el día del logro, ¿no? Ellos ahí lo sustentaban ante el público, lo sustentaban ante el director y absolvían las preguntas. Entonces, desde mi modesta experiencia, por ejemplo, la investigación escolar es una de las estrategias para poder desarrollar la competencia de gestión de datos e incertidumbre. Para mí, una de las mejores estrategias para que el estudiante pueda poner en práctica, pueda generar aprendizajes y desarrollar sus competencias. Investigación escolar. Bueno, y acá hay un ejemplo, pues, ¿no? De planteamiento del problema. También esto es sacado de la ruta del aprendizaje. Listo, con sus 5 fases. Bien. Hay dos diapositivas que son básicamente un poco para poder reflexionar y conversar sobre lo que nosotros estamos haciendo en las aulas. Estoy diciendo desde el área matemática, ¿no? En este libro que yo les menciono, y este es un libro, no es que se me antojó a mí leerlo así por así. Si ustedes revisan los documentos del Ministerio de Educación, hay un autor que siempre cita, Pedro Ravela. También cita, por ejemplo, a esta señora, Anijovic. También cita, pues, a otro autor que en este momento no lo tengo, se me ha ido de la cabeza, pero que son referentes teóricos muy interesantes. Este libro de Pedro Ravela menciona sobre unas investigaciones que se han hecho en algunos países latinoamericanos
y que en este caso desnuda de verdad cada una de esas realidades. Y hay una parte en este libro donde nos describe y nos narra que una de las experiencias que va un poco adelantada es precisamente a este currículo del Perú, que ya enmarca pues un trabajo por competencia, ¿no? Entonces esto me pareció interesante traerlo el día de hoy y poderlo conversar con ustedes. En este libro, y es la realidad, es la verdad, nos dice, un elefante invisible, mientras se invierten grandes cantidades de tiempo en la realización de evaluaciones a gran escala, acá tenemos, por ejemplo, la evaluación PISA, la evaluación ESE, la ESER y otras. Son casi inexistentes los recursos y la atención destinada a mejorar las evaluaciones que ocurren cotidianamente dentro del aula. Colegas, la evaluación que se hace en el aula, ¿cuántos hemos socializado? ¿Cómo evaluamos en el aula? ¿Cuántos hemos sido parte de algunas investigaciones? Nadie o muy pocos. Pero que sin embargo, estas evaluaciones que se hacen en el aula son los que más impactan en este proceso de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes. Las otras evaluaciones solamente sirven para medir cómo vamos, pero para medir, para ver qué hacemos o cómo lo hacemos, hay pocas investigaciones. Y esas pocas investigaciones considero que deben ser básicamente a partir de una reflexión. Algunas investigaciones especifican, por ejemplo, que uno de los aspectos a tener en cuenta para generar un cambio es la actitud, maestro, es la actitud del docente. Y cuando se dice actitud, se apela precisamente pues a que debe generarse esos cambios desde el sentir del maestro en las aulas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que el estudiante tiene un ritmo diferenciado de aprendizaje, tiene una forma de aprender distinta a la de sus compañeros, y a veces nosotros en teoría decimos, ¿no? El maestro debe atender a los diferentes ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Claro, en teoría suena bonito. En teoría suena bonito, suena interesante. Y en la práctica, ¿cuántos estudiantes tengo yo en el aula? En algunos colegios, 20. En zona rural, de repente, 10. Pero acá en zona urbana, 35, 40. ¿Cuántas aulas tiene un maestro en matemática? 5 aulas, 6 aulas. 6 por 4, 24. 240 estudiantes diferentes. 240 estudiantes con ritmos diferentes y estilos diferentes. Pero la teoría me dice que, ojo, eso no significa que no voy a hacerlo. Habría que empezar por establecer grupos, ¿no? Y no nos estresemos. Demos hasta donde podemos dar. Hasta donde podemos dar. Una característica central de los procesos de evaluación es que sus conclusiones no son únicas ni indiscutibles, definitivamente, ¿no? Toda vez que las conclusiones son subjetivas, por lo tanto, son discutibles, dado que se apoyan en la información y en valoraciones. Las valoraciones son también subjetivas. Lo que yo siempre he pensado es que las valoraciones, al ser subjetivas, nuestra función profesional debe ser objetiva. Y el problema no es la subjetividad, sino la opacidad, opaco. No siempre explicitamos y comunicamos con claridad cuáles son los aspectos o dimensiones importantes, ni sobre la base de qué criterios y con qué evidencias estamos evaluando. Y eso es lo que nos ha pasado, digo por lo menos a mí.
cuando estuve trabajando en aula, ¿no? Cuando trabajaba en aula y me decían, tenemos que poner en la pizarra cuál es el propósito que tenemos que trabajar el día de hoy con los estudiantes. Muy bien, ¿qué cosa hacía yo? Cortaba un papelote, un pedazo, y ahí escribía, ¿no? El propósito. Muy bien, jóvenes, el propósito para el día de hoy es el siguiente. Pegaba en la pizarra, lo leía. Terminaba de leer y listo. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es el siguiente. Ejercicios, problemas y continuábamos con lo mismo. Esa es la opacidad, ¿no? El estudiante lo escuchó, pero no lo entendió. Ni sabe cómo se va a evaluar, ni con qué, ni cuándo, ni qué debe hacer. Esa es la realidad. Entonces el estudiante debe saber, debe conocer, y nosotros debemos darle toda esa información. Va a ser evaluado con una rúbrica. Muy bien. ¿Cuál es la rúbrica? Esta es la rúbrica. Con esto vas a ser evaluado. ¿Qué producto vas a tener que presentar? Este producto es el que tiene que presentar. ¿Cómo se va a calificar ese producto? ¿Qué criterios se van a considerar? Tienen que presentar esto. ¿Cuándo va a suceder? Y ahí el maestro tiene que ir acompañando. ¿Cómo va, no? ¿Cuáles son esos niveles de avance que va teniendo el estudiante? Asimismo, por ejemplo, en este libro que les digo, nos pone una frase muy simple, ¿no? Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. ¿Cómo evaluamos? Chicos, el día de hoy hay evaluación. Todos, a ver, por favor, uno por carpeta, le entrego la prueba, 60 minutos, recojo, califico, subo la nota y entrego la prueba. Así evalúo. Por lo tanto, se supone que ¿cómo debo estar enseñando? Debo estar enseñando básicamente en función a contenidos, porque eso es lo que estoy evaluando. Todo esto debe llevarnos, estimados colegas, a conversar sobre un aspecto que también es importantísimo. Yo quisiera que de repente, en alguna ocasión, ustedes en sus instituciones educativas puedan conversarlo en ese trabajo colegiado que tienen, ya sea por área o interáreas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Pedro Ravela en este texto? Dice, si queremos introducir cambios en las prácticas de enseñanza y evaluación, es necesario moverse, ojo, de la visión de enseñanza como una actividad solitaria propia de cada uno hacia una visión de la enseñanza como una actividad profesional abierta, pero abierta ¿a qué? A la observación, abierta al estudio y al mejoramiento colectivo. Tradicionalmente va a haber monitoreo. ¿Recuerdan ustedes que algunos colegas decían, ¿quién me va a monitorear? ¿Quién? Él. Él está para que yo lo monitoree. Nos encerrábamos en nuestras cuatro paredes. Incluso algunos decíamos, ¿no? En el aula, dentro del aula, el que manda soy yo, acá no entra el director. Esa es una enseñanza como actividad solitaria. Pero debemos pasar precisamente de eso a tener una actividad más abierta, más profesional. Y lo dice en el sentido de que pueda estar sujeta a observación, correcto, al estudio y al mejoramiento colectivo. Mi amigo segundo no me dejará mentir. Con Roberto Cántaro, la profesora Carmen y el profesor Elmer, que en ese tiempo estaba enseñando matemática, trabajábamos ahí pues este monitoreo en pares. Yo lo monitoreaba a ellos y ellos me monitoreaban a mí. Yo veía cómo trabajaba y ellos veían cómo trabajaba yo.
con todos mis defectos o algunas virtudes, pero en algún momento nos ayudó muchísimo. Pudimos observar, pudimos ver, ojo, cómo trabajaba una maestra con material educativo muy bien, una de sus grandes fortalezas. Y eso es digno de imitar. Yo no trabajaba con mucho material. Por ejemplo, acá mi amigo Carlos. En sus videos se puede observar el uso de material educativo. Yo me imagino que si algún compañero, algún colega de matemática, cuando ha ido a observar su clase, seguramente que ha notado eso. ¿Cómo repotenciarlo? ¿Cómo mejorarlo? Mira, Carlos, mira, yo he observado que tú estás haciendo esto, esto, esto. ¿Y cómo lo haces, no? ¿Y cómo podemos mejorar? ¿Qué crees tú? Pero también de repente esta parte no lo he visto tan bien. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué no lo experimento yo? A ver, yo lo hago. Tú obsérvame. No, o sea, esto no es que sea pues una política de la UGEL, que debamos hacerlo. No, 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 no. Esto yo lo estoy lanzando como un tema para poderlo reflexionar, para poderlo conversar. Profesor, pero mire, yo en zona rural trabajo solito en matemática. Sí, pues, pero el colega de ciencia y ambiente, perdón, ciencia y tecnología, de DPCC, ¿por qué? ¿Por qué no nos pueden ver ellos? ¿O por qué no podemos ver que algo vamos a aprender? Siempre hay algo que aprender. Ese trabajo colegiado, ¿cómo se está haciendo? ¿Cómo se está dando en las instituciones educativas? Cuando recién empezó, que era 1 hora o 2 horas, yo les comentaba en algunas ocasiones, nos reuníamos para conversar de todo, menos del trabajo de matemáticas. Pero creo que eso ha ido cambiando ya, ¿verdad? Estos espacios de trabajo, de las horas, para un trabajo colegiado, estos espacios son espacios potentes para generar innovación. Esto me gustaría, por ejemplo, muchísimo ver, poderlos escuchar a ustedes, cómo lo están viendo, cómo lo están trabajando, qué fortalezas, qué debilidades están observando ustedes en estos dos aspectos, ¿no? En el trabajo colegiado y en el monitoreo en pares.